Visionario defensor del concepto de pueblo mediterráneo que exportó a distintos países en el mundo, Melvin Villarroel dejó una huella imborrable en la arquitectura en proyectos en los que dio paso a lo no construido, al vacío y al bienestar del usuario. Con dos de sus hijos hablamos de sus grandes aportaciones en Marbella y del futuro de una empresa imparable. Matías, Pablo, gracias por abrirnos las puertas de Villarroel Torrico. Un placer. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a vosotros. Hablar de Marbella es hablar, evidentemente, de vuestro padre. Una personalidad, podemos decir, renacentista, ¿no? Porque estudió arquitectura, pero también matemáticas, física, música. Sí, efectivamente. Y constantemente leía mucho y estaba siempre con la música, con todas las artes. Era una cosa que era parte de su vida. Sí. Vamos a hablar del origen de cuando viene a Marbella. En 1973 su fama ya le precedía y buscaban aquí un arquitecto precisamente moderno, ¿no? Bueno, él vino a Marbella porque un profesor de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad Católica, le recomendó a un compañero suyo que estaba aquí, un chileno que estaba aquí trabajando, le recomendó a nuestro padre porque él hacía mucha arquitectura moderna con las perspectivas hechas a mano y edificios así muy modernistas total. Y en ese momento ese arquitecto estaba empezando a hacer las tres torres de la Torre Real, que al final se quedó en una porque el Franco dijo que no se podían hacer las otras dos, pero ese diseño muy esbelto, con las cocinas en el medio, muy funcional, cada apartamento está en las esquinas, es muy limpio, no es como una de las torres que hay en Torremolinos. Pero él cuando llegó aquí ya al principio sintió una pequeña aberración, porque claro, era muy fácil verlo. Te ibas con el coche a Torremolinos y veías el Choc, Benidorm. Claro, aquí arrancaba, ¿no? Ese proceso de torremolinización. Y Marbella era un pueblo pesquero. Entonces, en ese momento él ya, me acuerdo mucho, nosotros como jóvenes y como niños, pues nos acarreaba a los pueblos blancos, a Casares, a todos los pueblos blancos, nos llevaba en los fines de semana y para nosotros no lo entendíamos, pero él estaba recogiendo input de Andalucía. Y él no entendía cómo los arquitectos españoles no aplicaban más de ese continuo input que había en toda Andalucía a la arquitectura tradicional. Claro, de sacarle partido, de aprovechar la naturaleza, claro. Una línea que luego seguiría. Seguiría porque se apuntó a la competición de Puente Romano, de Hotel Puente Romano. Llega Puente Romano un año después y aquí la intención precisamente era construir torres. En ese concurso todos los arquitectos iban por esa línea también. La idea, la cual el promotor sevillano, Tulio Pina, lo eligió, es porque él estaba involucrado en la torre de Torre Real. Y entonces la idea era sobre una planta de 1000 metros, 10 plantas, 30.000, 3 torres aquí, y era muy fácil. Y en mitad del río, además, porque ahí el río de Puente Romano lo tapaban, el puente romano, se lo hubiese, no sé, qué hubiese pasado. Y mi padre lo cogió a él de la manito, se lo llevó a Sevilla, es sevillano, sí. Se lo llevó a Sevilla y después pasó por los pueblos blancos y le dijo, decía él, pero Melvin, el volumen no va a caber, Y decía mi padre, déjamelo a mí. Y metió los 30.000 metros en 3 plantas, bordeando el río, además de tal manera que no se estropean las vistas uno a otro, hasta el mar. Y eso fue lo que ganó la competición. Claro, ganó el concurso. Que es 30.000 metros sobre 30.000 metros, o sea que es 100%, o sea, de una densidad muy alta. Muy alta. Y la verdad es que si caminas por los jardines de Puente Romano, no notas nada. No notas. Y también ahí introdujo el concepto de las plantas, que era algo esencial y que en esa época pues nadie le veía la importancia de la vegetación y los alrededores de
de la arquitectura. Mi padre en Chile pues hacía torres y vivienda social. Mucha gente dice, no, Melvin es el arquitecto del lujo. Sí. Y no es así. Realmente mi padre siempre decía que la arquitectura sirve al hombre y no tiene precio. O sea que no es, tú puedes hacer buena arquitectura con poco dinero o con mucho. Y de hecho él hacía vivienda social, y algo que le impactó mucho, una historia que siempre nos contaba, era que había acabado un proyecto grande de vivienda social y el jefe de obra y los ingenieros en la mañana lo llamaron un día y dijeron que estaban muy preocupados porque había un propietario había pintado su puerta y su alrededor de otro color y había puesto una planta. Entonces vinieron todos a analizar qué es lo que iban a hacer, y mi padre, después de pensar un poquito, dijo: vamos a pintar todo el edificio de diferentes colores y vamos a dejarle a todo el mundo poner plantas. Y al final quedó un edificio con personalidad, muy bonito, y eso se nos quedó inculcado de siempre, que mi padre siempre decía, el individuo es lo más importante, la arquitectura está al servicio del hombre, y la privacidad y la identidad hay que respetarla, aunque estés haciendo 300 apartamentos. Claro, aprovechar esa naturaleza para crear incluso un microclima. Correcto. Eso es lo que ocurrió, porque yo tengo fotos de Puente Romano, que era un descampado, hasta llegar a Marbella, y ahora hasta Puerto Banús, esto es un vergel de palmera. Bueno, hay varios premios de jardinería. Claro, se dan plantas muchos que tenemos que nosotros, no crecen en otros lugares, claro, precisamente. que se han ido mimetizando, y las otras las van protegiendo, le dan otra temperatura, y así, bueno, están ahí los jardines. Sí. Bueno, Puerto Romano es un jardín de parches, porque no había plantas, no había viveros. Tiempo, sí. Ahora hay viveros cada 10 Yo he ido kilómetros. fin de semana, yo he ido con mi padre a las fincas, para por ahí, por arriba, a buscar una araucaria, una canariensis, y entonces le ofrecía que él llevaba con una máquina la planta y que les daba ladrillo a los camperos para traer las plantas para acá. Y eso lo hizo con el promotor de Tuliopina. Sí. Este empresario sevillano inicialmente quería hacer viviendas de bajo coste, luego el proyecto fue evolucionando, y ¿de qué manera? No, le cogió la crisis del petróleo en el 78, y entonces pasó por aquí un promotor sirio, el señor Midani, que se hospedó en Marbella Club, y el príncipe Alfonso y nuestro Jaime de Mora, que todos lo conocemos, le presentaron a mi padre y al promotor Tuliopina. Y Tuliopina, cuando le ofreció, le dijo: te lo compro todo si me puedes convertir este proyecto en hotel. Mi padre se tiró 3 días dibujando como loco, y le hizo la presentación antes de que fuese así, y le compró a Tuliopina todo el proyecto. La tema era que había 9 propietarios que vivían ya, que ya habían comprado su apartamento, y a raíz de eso este es el único complejo que el manejo de los exteriores, la seguridad, la iluminación, los gastos de energía, de todo, lo paga el hotel. O sea que los propietarios no tienen ningún costo. Esto es una figura rara. Aquí llegaría el gran proyecto, un hotel, el puerto. Yo no sé si en ese momento tenía la sensación de que, bueno, que iba a crear historia, ¿no? Que se iba a convertir en el emblema prácticamente de Marbella. Que va, nuestro padre era muy no quería resaltar en nada. Humilde, era muy humilde. No, nunca pensó en eso. Eso le iba a pedir, que iba haciendo proyectos, le iban saliendo con los alemanes en Alhambra del Mar, con los chilenos Alcazaba Puerto Banús, que se vendió en el 83, se vendió Alcazaba en 4 semanas. Toda la Alcazaba de Banús se vendió en 4 semanas. Es una barbaridad. Entonces, eso iba creando nombre. Entonces, de ahí vino toda su filosofía de modular los apartamentos, de tener un sistema con la vegetación, integrando los apartamentos dentro del jardín y viceversa, ¿no? Y todo muy como si fuese cada apartamento un ladrillo de la construcción. Fue un proyecto largo. Sí. De muchos años. De muchos años, sí. Es curioso, la plaza es uno de los lugares hoy más significativos, ¿no?, de Puente Romano, y tu padre sentó, de alguna manera, vuestro padre, las bases para que fuera lo que es hoy. Porque veía que en el futuro podía tener cierta relevancia. El tema es que yo de eso viví varias experiencias con directores, especialmente de Puente Romano, que mi padre les incentivaba, cada vez que cambiaban de director,
mi padre le incentivaba de que hiciesen un par de restaurantes más, pero el hotel decía, sus números decían que no, que nos quedamos con el hotel, el restaurante del hotel y no hacemos nada con todas esas zonas que mi padre en el año 74, miles de metros cuadrados de sótanos, había hecho que el sevillano construyese para un futuro 5 restaurantes. Mi padre decía un libanés, se hablaba de muy mezclado, un chino, ¿sabes? En ese tiempo es lo que había. Había un chino en Marbella y creo que otro en Málaga. Y estamos hablando de los años 80. Exactamente. Entonces, ahora cuando Shamoun, especialmente Daniel Shamoun, se concentró en Puente Romano, dado que su hermana se concentra en Marbella Club, Daniel le saca partido a todas esas zonas y las libera y empieza a estudiar la factibilidad de los restaurantes, que obviamente funcionan fenomenalmente porque tienen el 2/3, 1/3 que es necesario para que un restaurante tenga el servicio de alto nivel. Claro, y en ese momento se buscaba el mar, crear los restaurantes a pie de playa prácticamente. Sí, que tenemos el Beach Club de... Pero esta plaza que tenemos aquí al lado es la esencia de su estrategia de diseño, que era la arquitectura del vacío. Sí. Y la arquitectura del vacío es que tú realmente primero diseñas donde el espacio que vas a vivir y los edificios son sirvientes al espacio. Y eso ocurre a nivel urbanístico, a nivel ciudad, a nivel urbanización, a nivel casa, a todos los niveles de su arquitectura. Yo el ejemplo que siempre doy es la Fontana de Trevi en Roma, que todo el mundo la ama y ha estado ahí, tiene fotos, y siempre pregunto, ¿la fontana, la plaza, es redonda, es oval, cuadrada o rectangular? ¿Qué forma tiene? Nadie sabe. Y no importa, porque lo que importa es lo que tú sientes ahí. Igual que esta plaza, igual que todo en Abama, el resort más completo que ha hecho mi padre fue el Hotel Abama en Tenerife, que es una ciudadela con todos estos conceptos, todos los conceptos de su vida están reflejados en ese proyecto enorme que hizo con la familia Polanco, con Jesús Polanco en su día, ¿no? 200.000 metros construidos. O sea, ese 2.400.000 metros de jardines y 200.000 metros de construcción. O sea que es un gran proyecto. Un gran proyecto. Y es curioso que todo es diferente, ¿no? En este lugar precisamente en el que estamos, hsta los materiales. De hecho, los albañiles venían a hacerse fotos, ¿no? Porque sentían que formaban parte de esto. Sí, cuando había que hacer los revoques, los enfocados, mi padre les quitó las reglas. Les quitó las reglas, yo vi en la plaza, que era hormigón, amontonado las reglas, los plomos, las plomadas, las reglas, todo amontonado ahí, y se los quitó. Y les dijo que cuando enfocasen, que pensasen en cómo lo harían ellos. Entonces está el enfocado de Pepe, el enfocado de Paco. Personalizado. Entonces, en los fines de semana era gracioso porque la obra no estaba terminada, pero venían con su familia a sacarse fotos. Esto lo he hecho yo. Eso es muy bonito. Yo creo que después que el restaurante se hizo, donde los obreros tomaban desayuno, porque mi padre decía que los restaurantes no necesitan aire acondicionado, que si un restaurante necesita aire acondicionado es porque está metido en un agujero, que el restaurante tiene que funcionar con los aires y el confort que te dé la naturaleza. Y los obreros eligieron esa esquina de donde está está ahora el Serafina. Sí. Eligieron esa esquina para desayunar siempre y almorzar. Entonces mi padre puso el restaurante ahí. Esta era una visión de futuro, no solamente que quede bien en este momento, sino poner al cliente en el centro, ¿no? Sí. Y la sostenibilidad, o sea, ese concepto de naturaleza. Que ahora se habla mucho. Sí, o sea, que hasta una casa tampoco tenía que tener aire acondicionado. Mi padre decía, si en el Mediterráneo, si tienes que poner aire acondicionado, algo ha hecho mal. Sí. Y de hecho, todos los proyectos, ahora tenemos certificación BREEAM para ratificar lo evidente, que los proyectos en general nuestros, pues tienen muchas estrategias de diseño para no consumir energía y para ser sostenibles. Además de los materiales, porque mi padre era un propulsor, uno de los más grandes propulsores del terracota, del barro, de todo lo que estaban quitando en esa época, mi padre lo estaba trayendo. De vuelta, toda la industria de Sevilla, de Muñoz, de Guadarte, todo eso ha tenido un boom. Y todavía se ponen en algunos lados ahora hay clientes que me están pidiendo en sus casas terracota de vuelta, que me da mucha alegría, pero el problema es que llamo a las empresas
Me dice, pero si eso ya no se vende, tenemos porcelánico, imitación mármol, pero no tenemos barro. No hay problema, pero bueno, vamos a tener que volver. Pero el BREEAM va a traer de vuelta esos materiales porque la huella CO2 se amplía cuando tú empiezas a importar cosas de China o demás, cuando tú tienes que idealmente traer todos los materiales a 200 kilómetros donde haces la obra. O sea, los materiales locales. Y eso es importante para la economía local, claro, y para la naturaleza. Sí. ¿No? Después de Puente Romano llegaría Marbella Club, esto se convierte en la milla de oro. Vuestro padre ya tenía un nombre, pero ¿qué supuso a partir de aquí que empezó a ocurrir? Bueno, Puente Romano, en Marbella, la Alhambra del Mar, sí, la Alcazaba, en Puerto Banús, y la verdad, lo interesante es que el año 85, 82, 85, lo que vino es que se le pegó una subida a Puente Romano para que se convierta en hotel de 5 estrellas, porque ya tenía mi padre palabrado Marina del Puente, que además iba a llevar un puerto, porque el nombre de Marina del Puente viene porque la avenida principal terminaba en una isla en mitad que después Gil copió la idea, pero era una isla que estaba en mitad del mar con un puerto. De hecho, el otro día me dijeron que iban a tirar la maqueta. Está en el sótano de Marina del Puente, estaba la maqueta de 3x3 del puerto y me la he cogido por recuerdo. No sé dónde la voy a poner porque en casa no me cabe, pero bueno. Pero ese concepto lo que hizo es unificar Marina del Puente como un master plan, en donde Marina del Puente iba a tener el puerto en el mar y las 3 fases de Marina del Puente conjuntamente con la de Puente Romano. Entonces el club de tenis, en ese tiempo era Bjorn Borg, era como una imagen de un pequeño master plan para Marbella, de un resort turístico de muy alto nivel. O sea, le dio la vuelta de ser viviendas sociales, le dio la vuelta a todo lo contrario. A todo lo contrario. Pero es porque su visión desde el principio era prever eso. Si él no hubiese previsto los 7.000 metros cuadrados que hay de sótano perdido, que nadie los ve hoy, porque nos sentamos en el restaurante y pedimos la comida, pero no sabemos que ahí atrás están los economatos, las cocinas, el sistema de funcionamiento de ese restaurante. Si no, Dani García no podría funcionar. Entonces, eso es lo que él previó desde el principio, porque hacer una caja de hormigón es muy barata. Claro. Supongo que tendría que pelearlo mucho los años del ladrillo, de la especulación en la que se buscaba, sobre todo el espacio vertical, ¿no? Muy difícil. Esa historia que siempre nos cuenta es la que le decían Melvin, cuando él decía, vamos a dedicar un 6% del costo a los espacios exteriores y a las plantas. Y siempre decía, Melvin, no tanto. Nosotros vendemos ladrillos, no vendemos lechugas. Y al final el ladrillo con lechuga se vende mucho mejor. Y claro, hoy en día nadie come ladrillo sin lechuga. O sea, eso se ha vuelto un estándar. Y nosotros hemos llevado eso a otro nivel con el concepto de amenities. O sea, estamos no vendiendo casas con jardines, sino lifestyles, que tienen su club, su centro ecuestre. Hay que gastarse otro 6% en darle un estilo de vida a las organizaciones y no simplemente tener casitas, sino crear espacios vacíos, crear centros sociales y una tipología de estilo de vida. Eso es algo que en Palo Alto ahora, yo creo que hoy en día es un proyecto líder en la Costa del Sol y es un producto de 40 años de recorrido donde todos estos conceptos se juntan. O sea, nosotros, la verdad yo no sé quién más está tanto tiempo en una oficina como nosotros, pero en esta misma oficina ya vamos a celebrar 50 años en el 2024. Sí. 50 años, que se dice rápido, pero son muchos años. Y la verdad es que los conceptos principales que nuestro padre nos forjó de pequeño, los hemos seguido llevando y lo hemos ampliado. Y tenemos hoy 3.000 apartamentos en diseño, en estos conceptos de Lifestyle Destinations, además de 9 proyectos en curso. O sea, tenemos mucho trabajo. Tenemos, por ejemplo, el Real de la Quinta, que es un proyecto inmenso también, que tiene todas las amenidades que te puedes imaginar. Es otro
y ellos tienen su sistema de pensar, su sistema de ventas, toda su organización propia. O sea que lo bueno, lo que intentamos de decir es que eso fue un pequeño virus que lanzó mi padre en ese tiempo. Sí, que ha contagiado, que ha contagiado la manera de trabajar. Bueno, una semilla, hoy en día no se puede decir virus. Ah, perdón. Una semilla sí, mejor. Que mejor no ha crecido. Sí. Esa semilla se extendió. Estamos hablando de una arquitectura humana, sostenible y en armonía con el medio ambiente. Lo vemos a vuelta de publicidad. Además de novedades estilísticas, el estudio ha conseguido grandes logros en España y fuera de nuestras fronteras. En particular en China, se convirtió en todo un icono con urbanizaciones emblemáticas. Estamos hablando de los proyectos en Marbella, la Costa del Sol, pero no se queda aquí, porque en toda España también hay proyectos de vuestro padre. Sí, siempre mi padre cuando se fue de Chile, fue primero a Washington, después a Italia y después vino a Marbella. Y cuando llegó a Marbella y vio la Costa del Sol, dijo: estos 180 kilómetros son los más bonitos del mundo y aquí me voy a quedar. Y siempre nos hemos quedado, como dije antes, llevamos en esta misma oficina casi 50 años, excepto cuando había crisis. Cuando había crisis siempre había que viajar. Por ejemplo, en la crisis del 2007, 2008, 7 años estuvimos yendo mucho a China. Todos, hasta que mi padre falleció, y después Pablo y yo. Seguimos. Pero hemos ido desde Baotú en el norte hasta Hong Kong, en todo el entremedio. Dubái, Omán. Bueno, eso en China, sí. Y después Dubái, Omán y diferentes partes de... De hecho, no estábamos en Omán, en mitad, a 4 horas de los más cercanos, en un terreno pelado, cuando mi mujer me llamó y me dijo que mi primer hijo iba a nacer. O sea que el primer hijo me lo perdí, que todavía me lo recuerda Víctor, que yo no estaba ahí. Me dije, aunque empiece a correr ahora mismo, voy a tardar 3 días en llegar. O sea, ya no vale la pena que vuelva. Para vosotros China es muy importante, sí, se convirtió, ¿no?, en la vía de entrada hacia otros países, ¿no? Sí. Y un proyecto también premiado y muy reconocido. Sí, lo bueno de China es que pudimos experimentar, porque los chinos, excepto la regla de que las unidades tienen que estar orientadas al sur y no pueden darse sombra, no tienen otra. Entonces, cuando estábamos haciendo el master planning y hablábamos de las alturas, dice, pero poned más altura, pero podéis poner más altura. Nosotros decíamos, no, pero es que el ser humano necesita una escala amigable al principio y podemos poner más altura más después, pero no al principio. Y había libertad total, entonces pudimos experimentar. Se confiaban en él. Y podíamos experimentar. Estamos hablando del proyecto Fair Lakes. Fair Lakes, que tenía 7 dormitorios, por ejemplo, que nunca hemos hecho aquí. Un apartamento de 7 dormitorios, pudimos experimentar incluso con los trazados de las unidades, porque el chino vive de una manera muy diferente al europeo. Tiene mucho servicio, tiene mucha gente alrededor, familiares que viven con ellos. Entonces eran apartamentos francamente grandes. Cuando hablamos de la típica crujía de 2, esto eran crujías de 6. Y tuvo 2 premios en Shanghai, que es difícil conseguir un premio a Mejor Jardín, sí, y a Mejor Proyecto Residencial, 2004 y 2005. Eso es. O sea, tuvimos, como hacemos todo con mucho amor, pues al final eso yo creo que se premia. Sí. Y a los chinos les encanta Puente Romano por la densidad, porque es 100% de densidad, en vez del 20%, es 100%. De hecho, hay 2 puentes romanos replicados enteritos en China, que lo han copiado y ¡pum!, lo han replicado allá. No hemos ido a verlo, pero... No lo conocéis. No lo conocemos, pero sabemos que están ahí porque lo hemos visto en los planos y demás. Y en China pues hemos hecho más de 1,5 millones de metros de master planning, y hay de hecho una ciudad de 400.000 metros de techo llamado Melvin Art Villa, que es en Qingdao, que es 10.000 kilómetros exactos, a esta misma latitud que Marbella, donde hay también una escultura como la de Marbella. Por eso que siempre trajimos aquí al alcalde de Gimón para hermanar las 2 ciudades, porque es algo muy especial. Un marbellí, bueno, porque nosotros nos consideramos marbellís, que va a China y hay una escultura de él. Es como Dani García dice, de Marbella al mundo, pues
también era algo que nuestro padre siempre decía, que de aquí tenemos que marcar un estilo y hacerlo en el resto del mundo. Sí, porque Marbella reconoce a vuestro padre, lo hace con un busto precisamente aquí en Puente Romano. ¿Lo llegó a saber? Porque ocurrió un poco antes, ¿no? De que él falleciera. La avenida le ofrecieron otra, por unanimidad además, le ofrecieron otra calle en Marbella y él eligió esta, que ni siquiera estaba en la lista de las calles que ofrecían para poner nombre. Pero él eligió esta porque se consideraba que había sido parte de esa calle. Sí, la alcaldesa Ángeles pues le llamó a Houston 3 meses antes y le ofreció esto. Sí. Y mi padre eligió esta calle porque decía que esta es su casa. Sí. Está en línea con todo lo que ella decía, ¿no? Y es curioso que está ubicado en un lugar que no es simétrico porque a él no le gustaba nada, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo en esa línea, seguimos en esa línea con los pensamientos y con la filosofía de trabajo, que le ponemos mucho cariño a cada proyecto y lo personalizamos al máximo que el promotor nos permita. Es curioso, vosotros sois 4 hermanos y los 4 habéis estudiado arquitectura. Yo no sé si vuestro padre os empujaba, lo teníais tan cerca y lo vivíais con tanta pasión, porque yo empecé muy curioso. Yo empecé estudiando biología, cortando sapos, porque no podía entender que me pudiese gustar la arquitectura, como la había vivido toda la vida. O la habíais sufrido también, ¿no? Bueno, pero le vas cogiendo, y fue una profesora, me acuerdo, en la universidad, que en un curso de historia, que me dijo: estás loco, esto es típico de hijo de un profesional que ha hecho las cosas bien, que se tira por otro lado. Y cambié y bueno, me fue muy bien. O sea y después así todo. ¿Y en tu caso? Aunque te ocupas de las finanzas. Sí, lo que pasa es que la arquitectura también, como dice el nombre, arquitecto, es una profesión de muchos temas y da mucho espectrum para hacer muchas otras cosas. Entonces, si mi hermano es realmente el que más puro arquitecto es, ¿no? Mi hermana Francisca tiene una constructora y una empresa de diseño y hace design build, o sea, hace un llave en mano y es más constructora que arquitecto, yo diría, aunque es gran arquitecto. Sí. Y yo personalmente pues estudié economía, hice mi máster en Nueva York y siempre he estado en los dos lados, más como promotor que como arquitecto. O sea, a mí me gusta el master planning, el diseñar los conceptos, pero no voy al detalle que va mi hermano. Entonces, aunque somos todos arquitectos, realmente estamos en el sector de real estate en diferentes partes. Pero sin pasta no se puede construir. O sea los números tienen que ir unidos al arte, eso está claro. Es triste, un cuadro te lo puedes hacer sobre una servilleta y puede que te paguen mucho, pero si alguien lo quiere quitar lo tira, pero un edificio no tiene sentido. ¿Cómo era? Esa parte, de hecho, hablando de la servilleta, mi padre, que estudió matemáticas, lo que sí nos inculcaba de pequeñito, siempre decía: antes de firmar un contrato, haz tu propio underwriting del proyecto, ¿no? Hoy lo llamamos underwriting con los fondos de inversión, pero estudia el proyecto económicamente, claro. Porque si a ti no te salen los números, al promotor no le van a salir más tarde y a ti te va a ir mal al final. Claro, no te va a pagar, no te va a pagar. Te va a pagar porque el esfuerzo es grande al principio y después menos. Entonces, si te pagan, si te dejan de pagar a mitad de camino, realmente después de 3 fallos de eso ya pues tienes que cerrar. Todo. Entonces, de pequeñito hemos siempre tenido ese enfoque de entender la economía y por eso yo me he ido por ese camino. Por otro lado, él también decía: no puedes hacer las dos cosas. O eres el arquitecto o eres el promotor. ¿Por qué? Porque si yo estoy dibujando y sé que la línea cuesta $500,000 más, pues haré líneas más cortitas. Entonces yo tengo que tener, como arquitecto, tengo que tener con mi hermano tiene que tener la libertad de dibujar lo que quiera dibujar. Y por otro lado, pues yo me enfoco más en los conceptos y en las finanzas y en la estructura financiera, o sea, de crear los proyectos, ¿no? ¿Cómo era Melvin Villarroel como padre, en lo personal? Bueno, era una persona tremendamente abierta a todo el exterior. O sea, todo lo que le venía era muy abierto a la información. Pero después, cuando él eso lo sintetizaba, era tremendamente cerrado a qué era lo correcto de hacer en
obviamente en su ámbito, en la arquitectura, ¿no? Entonces tenía sus ideas muy claras, por eso no se desviaba de la esencia de las cosas. No, ¿sabes? Es como tú puedes ponerle mármol al edificio, pero si el edificio no funciona, al final terminarás quitando el mármol y el edificio, o cambiándolo a otro edificio. Entonces él eso sí lo tenía, tenía la capacidad de sintetizar de su entorno y sacar lo mejor de ello para utilizarlo en lo que estaba haciendo. Pero vivía para el trabajo, sí. Disfrutaba de su tiempo libre. Cuando sus clientes le decían, bueno, estaba muy enfocado. Ante todos sus compañeros, los abogados de Marbella, especialmente hay varios que eran tremendos amigos de mi padre, le decían, pero Melvin, agosto, aquí cerramos y nos vamos al norte, donde está fresquito, tenemos nuestra... Y entonces mi padre decía, no, porque todo el año yo estoy de vacaciones. Y ellos no lo entendían porque ahora estaban en su oficina cerrada, con luz fluorescente, leyendo documentos. Mi padre estaba con los clientes almorzando, viendo terrenos nuevos, entonces gozaba su trabajo. Entonces él decía que vivía una eterna vacación. De hecho, estuvo trabajando prácticamente hasta el final, con proyectos en China que tenía en ese momento, ¿no? Sí. Varias veces voló de Houston directamente a China, a las reuniones con nosotros y nosotros desde España. Y nos encontrábamos ahí. Sí, en el hospital pues usaba las ventanas para dibujar. O sea, no, él amaba su trabajo y eso es, el día que dejó de trabajar ya sabíamos que llegaba al final, que fue 3 meses antes de que falleciese. Sí. Justo hablamos con Pablo y dijo, mira, ya acabó este viaje. Claro. Pero él vivía, no, su trabajo era su vida y lo mantenía joven y contento. O sea, nosotros siempre hemos visto a mi padre disfrutar de todos los días. Era una persona alegre y contenta y siempre tenía 3 o 4 proyectos. Cuando estaba acabando uno ya tenía 3 o 4 nuevos, ¿no? Sí. O sea, yo nunca lo he visto parado. Sí. Siempre era, y siempre era una visión, algo que superaba lo anterior. Dice que tenía siempre el cajón de varios. El cajón de varios eran siempre proyectos que él le había llegado, pero no los veía todavía, él los dejaba ahí en rollito, los guardaba. Y cuando veía que ya se estaba terminando uno, sacaba uno de los rollitos del barrio y lo abría, y empezaba a llamar y empezaba a idear. ¿Qué sucede para el estudio cuando él fallece? Porque estamos también en una época difícil, complicada de crisis. Sí. Bueno, fue la época de China, pues viajamos más y ya está. Sí. Pero para entonces ya teníamos una transición hecha. Yo había vuelto de Estados Unidos. Teníamos ya una estructura. Nos unimos a Torrico. A Hugo, correcto, que hoy no está, pero está de viaje. Pero Hugo... Que había trabajado mano a mano con tu padre, ¿no? Sí, mano a mano y con nosotros también. Nosotros estamos con Hugo desde 2014 oficial, pero estábamos ya trabajando antes. O sea que son 2 años. Es el hermano mayor. El hermano mayor, efectivamente. Para nosotros sí, porque le tenemos mucho cariño. Pero esa es la historia, que unimos energías a partir de 2014. Él tenía un estudio en la carretera de Camoján y nosotros el de Puente Romano, y él había trabajado antes en Puente Romano, y entonces se vino y unimos energía. O sea que estamos muy contentos de haber hecho eso en 2014. Sí, o sea, esa fue una transición perfecta. Y de hecho su hija también trabaja con nosotros hoy en día y es al final un estudio familiar. Tenemos también un partner más que es Miguel Beloki, que hemos creado una estructura de partnership enfocado con capitanes en diferentes proyectos que funciona muy bien. Sí. Estáis construyendo 9 promociones, ¿no? En un momento en el que inicialmente se esperaba que la pandemia iba a afectar a todos los sectores, y el de la construcción ha salido, y sobre todo el lujo, reforzado. Sí, porque el COVID es lo mejor que le ha podido ocurrir a la Costa del Sol, porque la gente, si tenía un valor X por su casa, y que cuando la usaba un mes y ahora la puede usar 4 meses porque puede trabajar, pues el valor implícito se ha reducido a 1/4. Entonces, por eso que hay un boom ahora de compra de segunda vivienda, especialmente en el lujo, porque la mayoría de gente, el Palo Alto se hizo para atraer gente más joven y trabajadora, donde la pareja trabajase, sean consultores, pero el enfoque eran consultores que viajaban por toda Europa. Hemos tenido la suerte que ahora además todos pueden ser consultores, porque todos pueden, excepto si
si tienes que hacer trabajo físico, todos los otros trabajos de servicios se pueden hacer desde casa hoy en día. Y de un día para otro ese chip, que era un tabú antes, se ha cambiado. Entonces yo creo que lo que nosotros llevamos escuchando toda esta vida de que en la Costa del Sol iba a ser la Florida de Europa, ahora va a ser, pero aún mejor, porque no es un destino de senior homes, sino es un destino de jóvenes productivos con ganas de vivir una vida activa, disfrutando de la infraestructura que tenemos, porque somos el número uno en cuanto a destino de segunda vivienda, con las infraestructuras que tenemos y con la calidad de vida que se tiene. Málaga es la séptima ciudad en Europa en cuanto a seguridad y la única donde todavía se puede comprar un café por €1. Entonces Málaga está haciendo, hay la cantidad de programadores y de tecnología que está viniendo a Málaga es impresionante. Y nosotros, que eso también sí lo tenemos de nuestro padre, que siempre estaba empujando out of the box e impulsando nuevas tecnologías. Siempre hemos tenido las últimas máquinas han llegado aquí, aunque no las podamos usar, llegaban aquí. Y hoy sí, por hacía hoy, grandes inversiones, ¿no? Sí, En ese sentido. el primer ordenador Unix. El Unix, el primer ordenador no el PC, sino que el primer ordenador central que hubo, me dijeron que no en Andalucía, en España había uno en Barcelona, nadie más. El primero era aquí en Madrid, era aquí, y ocupaba toda esa habitación, toda esa parte trasera la ocupaba el ordenador y claro, para hacer una pata de elefante de mi padre, poco menos que necesitamos una semana para darle la información al ordenador. Una barbaridad, pero ahí se experimentó con el tema del... Y eso lo hemos seguido y fuimos probablemente uno de los primeros estudios que decidió usar BIM, o sea Revit, o sea las nuevas tecnologías hace 15 años y hoy por hoy estamos completamente integrados, lo que es marketing, producción de 3D, animación virtual y demás, y diseño. Y todo hecho en una plataforma, en un cloud y hecho en real time. Entonces yo creo que tenemos una ventaja competitiva muy fuerte que se ve en Palo Alto, porque cada una de las fases que lanzamos a los se 5 vende meses, inmediatamente, rapidísimo. Y no es porque seamos genios, sino simplemente porque hemos preguntado a los clientes muchos meses antes lo que quieren y lo diseñamos acorde. Entonces, esa tecnología y ese poder, tenemos un joint venture con All My Homes en Berlín, hay 170 personas trabajando en Berlín, bueno, no solo para nuestros proyectos, pero en el concepto de ventas digitales y de consultar a los clientes, ¿no? Entonces, tenemos información muy anterior de lo que los clientes quieren, que podemos aplicar, además de que damos el servicio de que la gente puede, o sea, vendemos casas como coches y queremos eventualmente construirlas como coches también, pero de momento las vendemos como coches, donde el cliente adapta la casa a sus necesidades. Y hay cosas muy serias, dice, ¿bañera o ducha? Porque eso no es una decisión que tengamos que tomar nosotros, que la tome el cliente, eso es algo muy particular. Ahora resulta sí que la gente prefiere ducha, excepto cuando tiene niños que quiere por lo menos una bañera, ¿vale? Pero todas esas cosas son cosas que no se pueden anticipar y hacer una inversión enorme y después esperar que le hayas dado el clavo. Entonces, esto es algo que la tecnología nos está ayudando mucho. Se vende todo muy rápido. Sí. ¿No teméis que llegue una nueva burbuja? Cuando me dijeron que con el COVID, hace 2 años, en marzo, que venía esa burbuja negativa, o sea, que iba a explotar, que no la íbamos a cargar. Sí. Yo dije que eso era una burbuja. Y ahora te digo justamente lo mismo. No podemos observar las intuiciones a largo plazo mirándolas así como si fuese desde arriba. Claro, pero la hemos visto de cerca ya varias veces. La hemos visto de cerca, pero hay que sentir con el mercado, con la gente, tienes que codearte, tienes que hablar con tu alrededor, pero no alrededor, como dice mi hermano, a nivel Berlín, a nivel París, a nivel, o sea, muy amplio para poder opinar qué es lo que ocurre aquí. Sí. ¿Sabes? Pero no hay burbuja, No hay burbuja. porque burbuja, ¿qué causa una burbuja? O sea, dinero barato, intereses bajos o alguna legislación que haga hacer una producción excesiva sin respetar la demanda.
¿vale? En el 2007, 2006, 2005, ¿no? Nosotros producíamos 1 millón de nuevas viviendas, que es lo mismo que produce Estados Unidos con 360 millones de habitantes en un año de crecimiento natural. Y nosotros con 46 estamos produciendo 1 millón. Hoy en día estamos en 100.000 o menos, donde todavía 80% de las transacciones son viviendas antiguas. O sea, hay muy poca vivienda nueva. Eso por un lado, o sea, la demanda está bien. Por otro lado, está el tema de que los bancos no prestan dinero. Los fondos de inversión están prestando dinero, pero los fondos de inversión cortan, son muy inteligentes, son muy enfocados en el rendimiento y cortan por lo sano, que los bancos no cortan, que es el problema que tuvimos en la última burbuja. Sí. Las leyes han cambiado para que los bancos ya no puedan dejar, ningún promotor puede dejar estructuras sin hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día los bancos requieren que tú pongas el primer tercio del dinero, el segundo tercio de los clientes y ellos ponen el último tercio. O sea, se garantizan que la obra se va a acabar. Entonces hay muchas cosas que han cambiado, por lo cual no va a haber una burbuja como la que hemos experimentado. Ahora bien, el tema de inflación es peligroso. El tema de Putin, de Rusia, de Ucrania, va a subir más la inflación. O sea, hay algunos dentro del cielo azul, hay unos nubarrones ahí peligrosos, pero en todo caso lo que puede hacer es una deceleración, no una burbuja. Vosotros seguís la línea de vuestro padre de la arquitectura del vacío. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuál creéis que es el futuro en la construcción? Bueno, lo que estaba comentando antes, que basado en los conceptos de mi padre, estamos creando estos lifestyle destinations que tienen 4 pilares. Uno es la familia, o la familia extendida, o sea, la comunidad. Crear estas plazas para que las nuevas comunidades, que son, a veces, en Palo Alto tenemos 20 nacionalidades de gente que de repente se juntan y tienen que crear una familia forzada. Entonces tú tienes que, como arquitecto o promotor, tienes que crear el ambiente para que estas familias se puedan integrar. Entonces la familia es el pilar número 1. El número 2 es el lifestyle. O sea, tú ya no puedes hacer casitas y que se busquen la vida. La gente hoy en día pide que le crees un estilo de vida, que le soluciones, que le tengas servicio de conserjería, servicio de rental, que le tengas programas. En Palo Alto tenemos un hotel manager. Es la única urbanización de la Costa del Sol donde hay un hotel manager que lo que está haciendo es haciendo eventos y preocupándose de los propietarios todos los días. Ya los lleva a Sierra Nevada, trae vinos, hace cata de vinos, wine tasting, o sea, quesos y demás, ¿no? Es un hotel. Entonces ese es el pilar número 2. El pilar número 3 es la personalización, que esto va un poquito con lo que contaba antes de mi padre, que mi padre siempre daba mucha importancia, nos decía, no ha acabado el diseño hasta que tú hayas visitado todas las habitaciones y te hayas sentido cómodo virtualmente, ¿vale? Y eso es porque él hacía esa personalización intuitivamente. Hoy la hacemos con tecnología y con todos estos sistemas virtuales de los que hablé antes. Pero esa personalización es muy importante porque todos somos únicos y individuos y queremos sentirnos especiales donde vivimos, que es o sea, donde dormimos, que es un componente muy importante de nuestra vida, ¿vale? Y el punto número 4, que también es de mi padre, es la sostenibilidad, o sea, el respeto a la naturaleza. Mi padre tenía un respeto muy profundo por la naturaleza. O sea, él estaba cuando se iba a pensar, él estaba regando en el jardín. Yo me recuerdo a nuestro padre siempre regando en el jardín, regando, ¿no? Las plantas y estaba pensando, y después volvía, era de la manguera al lápiz. Esa era ¿no? Era como que una transición inmediata, empezaba a dibujar. Sí. Entonces esos 4 pilares, nosotros pensamos el éxito, la dirección correcta de la Costa del Sol para estos próximos 10 años. Y en esa línea tenemos 4 de estos proyectos grandes que estamos diseñando en este momento y que pensamos que van a ser de mucho éxito. Seguro que será así. Matías, Pablo, gracias y suerte. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Este es el presente de Villarroel Torrico, cuyo horizonte sigue siendo muy prometedor.